Este panel moderado también por nuestro editorialista y especialista Víctor Piz. Vamos a recibirlos con el aplauso de todos ustedes si son tan amables. Por favor. Gracias. Adelante, Víctor. Gracias. Bienvenidos, señores. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Alonso y Ernesto. Y bueno, Jaime González nos dejó ahí mucha tarea, ¿no? para analizar. Pero bueno, vamos a más bien hablar de otra vertiente de la reforma financiera que tiene que ver con el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Que lo mencionaba Jaime, que es un elemento muy importante porque por años los banqueros habían argumentado la falta de seguridad jurídica, el arreglo institucional que había en el país como una deficiencia del sistema para que no fluyera el crédito. ¿En qué medida la reforma, digamos, combate, no quiero decir combate, pero sí le da solución a este problema? Alonso. Sí, claro, Víctor. Bueno, primeramente muchas gracias al Financiero por la invitación. Mira, yo creo que claramente todo sistema judicial tiene variables, hipótesis francamente infinitas, ¿no? En México siempre se ha dicho que tenemos cierto rezago en términos de duración de procedimientos, en términos precisamente de falta de certidumbre jurídica, y claro, sin duda hay rezagos, había una tarea pendiente ahí que cubrir. Yo creo que la reforma sí aborda parte muy importante de dar un poquito más de certidumbre. Me voy a referir a un caso, por ejemplo, muy en particular, que es la Ley de Concursos Mercantiles. Es una ley que tiene ya casi 13 años en vigor, desde 2000 entró en vigor, suprimió un régimen anterior que teníamos de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, que fue satanizado porque los procesos eran muy largos en algunos casos. Sin duda hubo procesos muy exitosos de rehabilitación de empresas. En todo orden jurídico debe prever y reconocer un fenómeno económico que es la insolvencia, y debe procurar reglas para que se distribuya de la mejor manera la carga. Alguien definía a la reestructura como un reparto de dolor. Lo increíble es que en un país de 120 millones de habitantes, una ley que tiene 13 años en vigor, tengamos un aproximado, no he visto la pizarra concursal últimamente, pero de entre 500 y 550 procedimientos de concurso mercantil. Si tenemos una economía que será la 11ª, 13ª del mundo, sin entrar en esa precisión, me parece que una economía del tamaño de la mexicana, con 120 millones de habitantes, una ley que tiene 13 años y solo ha habido 500 asuntos, francamente te reflejan la falta de confianza que hay en el sistema en general respecto a la regulación. Parte de la reforma financiera, muy importante, aborda una reforma también importante a la Ley de Concursos Mercantiles. Había tenido solo una en 2007. Esta es, yo creo que de más calado. Y yo creo que sí se avanza seriamente a cubrir algunas lagunas de interpretación que se habían dado en algunos de los procedimientos, algunos de ellos muy publicitados, satanizados incluso de alguna manera. Y yo creo que sí la reforma aborda y da pasos importantes hacia adelante en ese sentido. Va a haber que esperar a la práctica y a los tribunales que vayan interpretándole y estableciendo la jurisprudencia. Vamos a ver cómo avanza, pero incluye, a mí me parece que cosas muy importantes como, abordando un poquito el tema que abordó el presidente de la Comisión Nacional Bancaria, Jaime González Aguadé, por ejemplo, trae un componente de la Ley de Concursos muy importante que se refiere al financiamiento a empresas que ya están declaradas en concurso mercantil, que es algo que existe en el mundo. En Estados Unidos se conoce como el Deep Financing, por Debtor Imposition. Y en México, si bien lo permitía la regulación anterior, francamente no había el marco jurídico normativo que le diera certidumbre a los bancos para hacerlo. Una motivación que entiendo tuvo el Ejecutivo para proponer esta iniciativa es abordar eso, y yo creo que se va a generar un nuevo mercado muy interesante para los bancos, para hacer este financiamiento, que es un financiamiento súper preferente, que se da en casos de que se requiera
financiamiento, por ejemplo, para operación de la empresa y para necesidades inmediatas de liquidez. Sí, claro. Ernesto, hay un tema muy importante en la reforma relacionado con lo que platica Alonso, que es la ejecución de garantías, ¿no? Que es clave para la seguridad jurídica. Primero que nada, gracias al financiero por la invitación. Yo como banquero nuevo, una de las grandes preguntas que yo me hacía acerca de por qué México, como decía el presidente de la Comisión, tiene una penetración tan baja en relación al PIB del crédito, que es el 28%, y 8% del crédito empresarial. O sea, todavía es mucho más bajo. Básicamente, uno de los temores de los bancos es la capacidad de ejecutar garantías. O sea, yo hago un crédito, me entregan esa garantía y me tardo 8 años en tenerla. Entonces, la banca realmente va a un paso muy seguro, y máxime cuando nos pasó en el 94 la crisis financiera mexicana, donde ya traíamos una participación del 41% y la banca empresarial alrededor del 20%. Entonces, todo ese desapalancamiento que hubo en el país, como dijo también el presidente, que andaba en el 11, ahora está en el 28, pero gracias a esta reforma yo creo que va a haber más apetito de los bancos, sabiendo que puedes cobrar adecuadamente en su tiempo y forma, y entonces eso va a generar más competencia, y va a ser la competencia en bancos pequeños como el nuestro, que va a poder tener productos y servicios similares a los bancos grandes. Básicamente es una cuestión de riesgo. Entre menos riesgo, pues hay más apetito. Vamos a ser un poco más agresivos, pero siempre, como decía el presidente también, muy bien regulados, porque también el emocionarte de más te pasa lo que pasó en el 2009 con Estados Unidos, ¿verdad? En el 2008. Claro, ahora déjame comentarle al público lo que platicamos antes de iniciar esta mesa, que mañana inicia operaciones Bancrea. Para que abran una cuenta. Exactamente, pero para que abran una cuenta, además, un banco especializado en pymes, sí. ¿no? Tradicionalmente el sistema financiero ha tenido un poco olvidadas a las pymes, entre otras razones, por la falta de seguridad jurídica que hay para operar con las pymes, por la informalidad que hay en las pymes, porque no tienen, los paramétricos que dicen, no tienen los estados financieros auditados, etcétera. Todo esto, ¿cómo es que Bancrea ve una oportunidad, un nicho de mercado ahí? Bueno, antes que nada quisiera hacer un punto. El PIB de México, el 52% está compuesto por los claro, pymes, sí. Y el 75% el empleo. Claro. Entonces, hay un potencial tremendo, gigante. Entonces nosotros, al ver que ese nicho bueno, no es un nicho, ese mercado está relativamente mal atendido, nosotros decidimos buscar la forma de accesarlo. Obviamente, yo entiendo, bancos extremadamente grandes pues tienen que parametrizar ciertas operaciones, porque no pueden checar caso por caso. Es muy difícil hacerlo. Máxime que no es lo mismo hacer un crédito grande que 100 pequeños, ¿verdad? Sin embargo, nosotros hemos tratado de sistematizarnos internamente, darle un poco de empowerment a los ejecutivos para que podamos analizar la empresa como empresa, no necesariamente con los papeles que nos mandan. Entonces, eso sentimos que hemos tenido mucho éxito en el acercamiento de clientes. Todavía no hemos prestado porque abrimos hasta mañana, pero sin lugar a duda hay un gran potencial. Hay otro detalle muy importante desde el punto de vista de financiamiento en México. El 90% del crédito es con el proveedor. Y nosotros pensamos que si le jineteas 30 o 40 días a un proveedor, pues te va bien, pero hay un costo financiero implícito mucho mayor que la peor tasa que te puede dar un banco. Claro, el crédito de proveedores. Y máximo un pyme, que también, oye, pues le debo, espérame, venla el siguiente viernes y el otro viernes, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros sentimos que también fuera mucho más eficiente el costo. Claro, pero eso pasa porque las pymes no son sujetas de crédito, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Con nosotros. Déjame preguntarle a Alonso, que también lo platicábamos antes de empezar esta mesa.
¿en qué medida la reforma va a hacer que los procesos judiciales de resolución de una quiebra, de un concurso mercantil, no se vuelvan eternos? Y tenemos el caso de Mexicana, que ya lleva 3 años y va para su 4º y sigue pues sin definición todavía, ¿no? Que decías que, bueno, es un caso aparte. Sí, Víctor, sí, sin duda, los procesos se recortan. En parte de la reforma, una de las 34 leyes que se modifican es Código de Comercio, por lo que hace a procedimientos de ejecución separados, aislados. Hablando del tema del concurso, que ya es cuando ya es sistémico y ya tienes el fenómeno de la insolvencia reconocido jurídica y legalmente, tiene, por ejemplo, una disposición tajante y absoluta de que el plazo de conciliación es absolutamente fatal y que el juez no puede atribuirse la facultad de extenderlo bajo ninguna consideración. Eso, de alguna manera, yo creo que sí va a ser paradigmático, porque si bien existía el plazo, en la práctica las reestructuras llevan un poquito más. Hablamos de Mexicana porque pues, claramente es un tema muy sintomático y de una gran penetración mediática y demás, que lleva ya esos 3 años que bien platicas y que sigue en etapa de conciliación. Claro que produce una incertidumbre jurídica tremenda para todas las partes involucradas. Si se fija un plazo fatal y se establece una norma específica que impide que el juez extienda ese plazo, como es en el caso en la reforma a la ley de concursos mercantiles contenida en la reforma financiera, desde luego que tiene que dar más certidumbre. Por lo menos el acreedor ya tiene una certeza específica de en qué tiempo se debe haber resuelto, si va o no a haber una reestructura, si la empresa es o no viable, cuál es el grado de recuperación de su crédito, o si a cambio de eso lo que procede ya es francamente la realización y venta de los activos, ¿no? En cuyo caso pues, recibes un valor menor, que es la moneda de quiebra, pero por lo menos hay una certidumbre a ese respecto y ya debieran evitarse procesos que se lleven 3 o 4 años, sin duda, ¿no? ¿Qué pasa cuando un juicio está radicado en una corte estadounidense y que, bueno, también, digamos, paralelamente hay un juicio que está corriendo en México? Hay un capítulo especial en la ley de concursos mercantiles que es el de reconocimiento de procedimientos extranjeros y claro, pueden llevarse procedimientos paralelos en distintas jurisdicciones dependiendo de donde haya activos o derechos que perseguir o que proteger. Hay básicamente el sistema que adopta la ley mexicana sigue a la ley modelo de UNCITRAL, que es la sección de la ONU dedicada al comercio, a las reglas de comercio internacional. Prácticamente la ley mexicana adopta o sigue en gran medida la ley modelo. Ningún país la sigue al 100%, ni siquiera Estados Unidos. Y lo que debe basarse, el concepto básico es dónde está el centro de los principales intereses de la empresa, conocido como el COMI, Center of Main Interests, y eso determina cuál es la ley de fondo que debe regir el asunto, y los tribunales de las distintas jurisdicciones deben cooperar entre ellos. Ha habido muchos casos de empresas mexicanas que han acudido a procedimientos paralelos en Estados Unidos. Entonces, sin duda existe, está perfectamente regulado y la ley mexicana tiene una parte de ese respecto. Actualmente hay unos casos muy particulares que también han sido muy mediáticos, que son los casos de las vivienderas que han caído en incumplimiento de pagos, en default, y bueno, hay un proceso judicial, al menos en 2 de ellas, ¿no? ¿Cómo están evolucionando estos casos? En esos casos en particular, yo tengo un rol que me impide, desde luego por secreto profesional, abordar detalles, ¿no? No representando a ninguna de las empresas, sino a otras entidades. Lo que te puedo decir en términos generales es que pues claramente el sistema ha dado un espacio de diálogo y de negociación. La deuda es francamente muy relevante y ahí sí hay un papel muy importante de la banca mexicana, hay deuda pública en el exterior y yo creo que básicamente estará en las propias empresas encontrar o no su capacidad son empresas que tienen una necesidad de capital, de financiamiento muy intenso para poder operar. Desde luego requieren subsidios del gobierno federal. Yo supongo que en breve
tendremos más claridad de cuál es la ruta que sigue cada una y qué curso toma cada una. Así es como lo veo. Sí, Ernesto, platicamos con Jaime González Aguadé del tema de la competencia, que es muy relevante, ¿no? Ya 45 jugadores en la banca, Bancrea uno de ellos. ¿Cómo ves tú la competencia en el sistema financiero? Y bueno, digo, en este caso, como dices, ya hablar de pymes no es un nicho de mercado, sino es un mercado potencial enorme, ¿no? Bueno, yo creo que en México, la verdad, como decía el presidente de la comisión, hay muy buenos bancos. Están muy regulados, queriendo que no, después del susto que tuvimos en el 94-95, pues ahora en el 2008-2009 la banca mexicana y el sistema financiero mexicano pues no tuvo las olas que le pasó por la situación que pasó en Estados Unidos, nuestro socio principal comercial. Sin embargo, aún así, en las condiciones anteriores, en las que había poca oferta de crédito, en el sentido de que pues, no queremos prestar de más para que no tener un problema por la cuestión de las garantías que discutíamos hace un momento. Ahora con esta reforma, en donde vamos a ser un poco más agresivos para prestar, si esa es la palabra adecuada, yo creo que hay un potencial tremendo. O sea, del 28 al 80 que trae Chile, pues es tener 3.5 veces el sistema financiero. O sea, tenemos que tener 4 veces la banca que existe. Entonces yo creo que la competencia es muy buena, son muy buenos bancos, pero nosotros no hicimos un banco para quitarle clientes al banco de al lado. O sea, realmente yo siento que las reformas que se están haciendo en México estructurales, que se requieren hacer, van a traer consigo un crecimiento tremendo en México. Yo lo acabo de decir a ustedes precisamente, que México, yo siento que no se le ha quitado la moda. O sea, México tiene, obviamente este año ha sido difícil y hay que pasar ciertas reformas donde a algunos no nos gustan. Pero bueno, pues ni modo. El hecho es que México va a crecer de tal forma que va a requerir crédito. La única forma de crecer es a través del crédito. Entonces, yo creo que va a ser muy sano el crecimiento, que va a conllevar a que no necesariamente nos tengamos que pelear, yo quitarle la tarjeta de crédito que tienes de Bancomer dándote 2 puntos más bajos. No es el tema. Pero, sin embargo, otra situación de la reforma financiera es que ahora me van a calificar a mí como banco y tú vas a saber, a meterte ahí a un buró a ver si Bancrea presta bien o si te contesta el teléfono la señorita o lo que fuera, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser mejores. Sin embargo, es una muy buena banca y va a llevar, y está agarrado de la mano ahorita en el futuro, de un gran crecimiento. Pero la clave está en crecer el crédito con prudencia, ¿no? Bueno, claro, sí. Ahorita la prudencia es que no te pagan las garantías. Al rato sí te las van a pagar y hay que ponerle prudencia a ese nivel, ¿verdad? Claro. Ahora, le quiero preguntar a Alonso, ¿en qué medida la inseguridad jurídica, que ha sido característica del sistema financiero, que se ha venido resolviendo con los años, encarece el costo del crédito? Mira, Víctor, yo, en mi muy particular visión de ese tema, yo lo puedo entender, entiendo parte de los bancos y de los acreedores encarecer. Yo creo que las fuerzas que regulan el costo del crédito, del financiamiento, hay otras variables que son mucho más importantes que la falta de recuperación. Yo te puedo decir que México, con todo lo que se dice, francamente tenemos, hay estudios del CIDE, por ejemplo, que el periodo de recuperación de un crédito en México es absolutamente, por mucho más rápido, por ejemplo, que Brasil. Esta leyenda de que, por ejemplo, en Estados Unidos se recuperan las cosas en 3 días o en una semana, francamente, yo creo que ocurre quizá a un nivel de consumo muy bajo. Los procedimientos en Estados Unidos pueden durar igual o más que procedimientos en México. Yo creo que el Poder Judicial en México, tanto a nivel local como a nivel federal, francamente es muy bueno. Desde luego, siempre susceptible de mejorarse. Te diría que
Puedo entender que encarezca un poco el crédito, pero me parece que no debería ser la única variable. Y opino que todo paso que se dé hacia mejorar las leyes, a generar procesos más rápidos, el proceso no tiene por qué ser lento en sí mismo, siempre y cuando no dejes de observar también los derechos de defensa, ¿no? Vaya, el deudor también, el deudor no es un delincuente, ¿no? Ya los tiempos del deudor delincuente, aunque los haya, ya pasaron, ¿no? El deudor debe ser visto como una persona que cae en una incapacidad de pago y así debe reconocerse. Y también el proceso mismo tiene que darle un oxígeno para la capacidad a lo mejor de preservación de su casa, del coche, y a nivel empresarial, pues desde luego que permita la viabilidad de la empresa. ¿Hacen falta más tribunales especializados para, digamos, atender casos, por ejemplo, corporativos que tienen cierta especialidad, cierta orientación hacia un mercado determinado? Yo creo que siempre será bueno, y tener juzgados especializados es una gran, generaría un mejor entorno, más conocimiento de la ley, del proceso, en fin, desde luego será muy bueno. En términos de presupuesto, yo no sé qué sea mejor, si hacer más juzgados o pagarle mejor o generar mejores condiciones para la gente del Poder Judicial, ¿no? Me quedo un poquito en el limbo en la respuesta. Claramente creo que sí debería tender a la especialización. A la hora del presupuesto no sé si necesariamente eso vaya a caminar así. Con la reforma, lo que es un hecho es que los bancos ahora van a tener, digamos, más seguridad jurídica, más herramientas, pues, para conocer el comportamiento del cliente y poder ejecutar esas garantías cuando sea prudente, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con el licenciado, o sea, no nada más son las garantías, sin embargo, sí es muy latoso cobrar un crédito, la verdad. Entonces, eso hace tortuoso el proceso. Le cuesta a los bancos. Claro, es muy costoso. Las reservas que hay que poner, etcétera. Eso va en contra del capital de un banco y uno como banquero tienes que cuidar el dinero de tus accionistas y del ahorrador, que eso es una licencia bancaria, tomar dinero de los ahorradores para colocarlos en un negocio. Y esa es una responsabilidad tremenda. Entonces, ¿qué pasa? Yo le pido el dinero al público aquí presente, se lo presto a alguien y no me paga. Pues yo quiero que me pague, porque hay que responderle a la gente que está confiando en la capacidad nuestra de analizar negocios. Y eso yo creo que es fundamental en el banco, en la banca, ¿verdad? En general. Entonces, habiendo dicho eso, sí hay otras cuestiones importantes que hay que tomar en cuenta para que se baje el costo de financiamiento en México. Pero yo creo que independientemente de eso, es fundamental para nosotros los bancos tener cierta certeza, al menos de tiempo, ¿verdad? Yo creo que también otra cosa que es muy importante, nosotros los bancos pequeños tenemos costos también diferentes a los bancos muy grandes, porque queriendo que no, pues para que Bancrea vaya a tener 2,000 sucursales como Bancomer, pues los irá a tener los hijos de mi hijo, pues yo no. Entonces, esa captación también es relativa y esa operacionalidad es barata. Entonces, el nosotros poder accesar a ciertos otros tipos de beneficios, como de la banca de desarrollo, etcétera, también nos hace ser un poquito más competitivos. Justo te iba a preguntar, ustedes como un banco especializado y orientado a pymes, ¿van a intermediar, supongo, recursos de la banca de desarrollo, ¿no? Claro, definitivamente, es fundamental. Sí. Muchas gracias. Bueno, si les parece, vamos... Dice, bueno, algunas preguntas del público. ¿Existe algún programa para pymes exportadoras como un tipo seguro de crédito o factoring seguro? Sí, definitivamente. La banca de desarrollo, Bancomex y Nafinsa nos ofrecen a nosotros asegurar parte de la cartera para exportadoras y también nos dan algunos beneficios desde el punto de vista de costo para aquellos que están exportando. Esta debe estar ligada con la siguiente, que es que permite acelerar y crecer las ventas de exportación, ¿no? Pero bueno, sí, definitivamente. Ahora, un capítulo de
de la reforma financiera, que también es materia legal, es el tema de las liquidaciones de los bancos, liquidaciones bancarias, que no estaba previsto en la ley. Digamos que era ahí un cabo suelto que se tenía desde hace muchos años, desde que se empezó a trabajar en toda la parte de soporte jurídico, ¿no? Estaba, digamos, se había llegado hasta al punto de concurso mercantil, pero no de liquidación bancaria. Ahora ya lo prevé la ley, que esperemos que eso también es para resolver casos que están ahí, de bancos que vienen, creo, de la crisis de 94-95. Sí, claro, sin duda. Primero, ojalá que no quiebren bancos, ¿no? Porque es realmente una tragedia para el país, ¿no? El costo es altísimo. Pero sí, claro, la reforma lo contempla, ya extrae de la ley de concursos mercantiles la parte de la liquidación judicial de bancos nada más. Todas las demás instituciones financieras cuyas leyes no remitan expresamente a otra ley, caen bajo el entorno de la ley de concursos mercantiles. Yo creo que es muy positivo, le da facultades de liquidación al IPAP, en fin, yo creo que va a ayudar mucho a que en la falencia del banco los ahorradores sufran el menor impacto y tengan el más rápido acceso a la recuperación de su ahorro, y desde luego pues que sea con el menor costo para el sistema financiero. Pero tenemos un buen seguro de depósito, ¿no? Prácticamente el 98% de los depositantes están protegidos, ¿no? Sí, efectivamente. Lo cual es bueno, ¿no? Muy bueno. Bueno, para ir cerrando la mesa, les voy a ir pidiendo comentarios sobre lo que nos va a traer la reforma financiera, por ejemplo, para Bancrea, que es un nuevo jugador del sistema. ¿Qué le va a beneficiar? Bueno, a nosotros nos va a beneficiar, como lo he estado externando ahorita aquí con ustedes, el tener la más seguridad del cobro de las garantías. Eso nos va a hacer a nosotros poder accesar a cierto nivel de cliente que el riesgo es un poco más alto. Es increíble, por ejemplo, que hay proyectos extremadamente buenos que si no tienes 2 años de estar operando con utilidades no te prestan dinero. Y entonces te tienes que ir a un panel de incubación en el TECA ya para que te presten la lana. Y la realidad es que nosotros sentimos que vamos a poder apoyar a ese tipo de proyectos con esa situación. Ahora, también ya no nada más el servicio de los bancos va a ser me dijeron, me platicaron, sino ya lo vas a poder checar en un buró. Entonces, si hacemos la tarea, pues nosotros vamos a estar calificados, ¿verdad? De cierta forma, decir, oye, pues ahí te dan muy buen servicio, básicamente. Alonso, verías la parte jurídica, judicial, el tema de concursos mercantiles, así como algo de una columna vertebral de la reforma, como un elemento muy importante. Sí, totalmente. Yo creo que es esencial, porque prevé un accidente, que es cuando todo falló, pero es un fenómeno que hay que reconocer y como bien dijo el presidente de la bancaria, qué bueno reconocerlo no en el momento de la crisis, ¿no? Y no hacer una legislación ad hoc a resolver una crisis, sino realmente preverlo desde ahorita. Y claro, son pasos muy buenos hacia adelante para generar más certidumbre jurídica, cierto, y muy entendible para los bancos, yo lo creo, más celeridad para la recuperación de las garantías en caso de impago, y yo creo que sí debe favorecer, yo estoy convencido de que sí va a favorecer ampliar el crédito, bajar la tasa, generar mejor competitividad, y eso necesariamente tiene que ser en beneficio del país. Determinante que se acorten los plazos de resolución de los juicios. Sí. Determinante, muy bien. Es bueno, porque aparte es suelo parejo. Mientras sea para todos, yo creo que es absolutamente correcto. Para otros. Bueno, pues les quiero dar las gracias por haber estado en este panel. Tanto a Alonso Rivera Gaxiola, socio de Rivera Gaxiola, Carrasco y Barrera, y a Ernesto López Clarión, presidente del Consejo de Bancrea. Y gracias a ustedes, obviamente, por estar aquí, y los invito a que permanezcan sentados porque vamos a continuar. Leonardo. Así es. Muchas Gracias, Víctor. Muchas gracias, señores. Gracias. Mucho éxito con el banco. Gracias. Mucha suerte.